Nunca pensé que sería yo quien destrozaría a nuestra familia. Ese papel siempre estuvo reservado para mi hermano, Jaime, con su vena rebelde y sus interminables discusiones con papá. Pero ahí estaba yo, de pie en el salón de mis padres, en un barrio residencial de Boston, mi voz resonando en las paredes, mientras décadas de resentimiento se derramaban de mí como una presa rota. No puedo seguir con esto, dije, con las manos temblando. He pasado toda mi vida intentando ser lo que queríais, y nunca es suficiente. Mamá se quedó helada al borde del sofá, su taza de té olvidada sobre la mesa de centro. Papá estaba de pie junto a la chimenea, su rostro endureciéndose con esa familiar máscara de decepción que había aprendido a temer desde la infancia. Rebeca, dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba enfadado. Estás siendo dramática. Esto es por el ascenso, ¿verdad? Me reí, pero sin humor. Esto no es por el ascenso, papá. Es por 35 años intentando complacerte. Es por decirme que la facultad de Derecho no era lo suficientemente prestigiosa porque no era Harvard. Es por socavar cada decisión que he tomado en mi vida. El ascenso fue solo la gota que colmó el vaso. Después de 15 años en el mismo bufete, finalmente me habían ofrecido ser socia. En lugar de felicitarme, papá me había preguntado por qué había tardado tanto, sugiriendo que mis compañeros debían de haber ascendido más rápido. Mamá simplemente había asentido, como siempre. Solo hemos querido lo mejor para ti, dijo mamá finalmente, con voz queda. Todo lo que hicimos fue para ayudarte a tener éxito. No, dije, sintiendo una extraña calma reemplazar mi ira. Todo lo que hicisteis fue para aseguraros de que viviera la vida que pensabais que debía tener. Ni una sola vez me preguntasteis, ¿qué quería yo? Mi hermana Catalina eligió ese momento para entrar, sus ojos abriéndose de par en par al contemplar la escena. Catalina, la pacificadora, siempre apareciendo justo a tiempo para calmar las aguas. Hoy no. ¿Qué está pasando?, preguntó, dejando las bolsas de la compra que llevaba. Tu hermana está teniendo una especie de crisis nerviosa, dijo, papá con desdén. Al parecer, somos unos padres terribles por pagarle la universidad y apoyar su carrera. Catalina me miró de verdad, y por primera vez vi comprensión en sus ojos. Quizá deberíamos sentarnos todos, sugirió, pero yo ya estaba cogiendo mi abrigo. Estoy harta de sentarme a hablar las cosas para que nada cambie, dije. Estoy harta de fingir que esta familia no está construida sobre condiciones y expectativas. El rostro de papá enrojeció. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Exacto, le interrumpí. Veis todo como un sacrificio, como si quererme fuera una carga que heroicamente asumisteis. Noticia de última hora, papá. Eso es lo que se supone que hacen los padres. No había planeado este enfrentamiento. Había venido a la comida del domingo, como cada semana, a pesar del nudo de ansiedad que se me formaba en el estómago cada noche santo, vez que entraba en su calle. Pero cuando papá había empezado a criticarme por no esforzarme lo suficiente en el trabajo, algo dentro de mí se rompió. Mamá estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas surcando sus mejillas. Sentí una punzada de culpa, pero la aparté. Sus lágrimas siempre habían sido una herramienta eficaz para terminar las discusiones, para hacer que todos se centraran en consolarla en lugar de abordar el problema real. Creo que necesito un tiempo lejos de todos vosotros, dije, ahora más bajo. Si sales por esa puerta, Rebeca, no esperes que las cosas sigan igual cuando decidas volver, advirtió papá, con su tono de abogado en pleno efecto. Le miré, a este hombre que había moldeado gran parte de mi vida a través del miedo a su desaprobación. Con eso cuento, papá. Catalina se acercó a mí, pero negué con la cabeza. Ahora no, Cata. Te quiero, pero no puedo dejar que intentes arreglar esto. Fuera, el aire de octubre era cortante en mis pulmones.
Me senté en mi coche un largo momento, esperando que la familiar ola de culpa y obligación me invadiera, que me arrastrara de vuelta para disculparme. No llegó. En cambio, mientras me alejaba de la casa en la que había crecido, sentí que algo nuevo echaba raíces dentro de mí. No era ira ni resentimiento, sino algo más ligero, algo que se parecía sospechosamente a la libertad. Mi móvil vibraba con mensajes de Catalina, luego de mamá, luego de Catalina otra vez. Lo apagué y seguí conduciendo, sin más destino en mente que alejarme, lejos del peso de las expectativas, lejos de la constante sensación de insuficiencia, lejos de la familia que me quería de todas las formas equivocadas. Por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, estaba tomando una decisión únicamente por mí misma. Y a pesar del dolor en mi pecho, a pesar de ser consciente de los puentes que acababa de quemar, no pude arrepentirme. Terminé en un pequeño hotel cerca de la costa, del tipo que papá despreciaría como sin personalidad. Me registré con mi segundo nombre, pagué en efectivo y me senté al borde de la cama, escuchando el lejano sonido de las olas. Mañana tendría que afrontar las consecuencias. Tendría que volver a mi apartamento, a mi trabajo, a la realidad de lo que esta ruptura significaba para mi familia. Pero esta noche, en esta habitación anónima con su papel pintado de flores desvaído y su olor ligeramente a humedad, me permití imaginar un futuro diferente, uno en el que yo definiera el éxito en mis propios términos, uno en el que el amor no viniera con condiciones, uno en el que finalmente fuera, de verdad, yo misma. 3 semanas de silencio fueron a la vez liberadoras y aterradoras. Había regresado a mi apartamento en Cambridge el día después de nuestra explosión, esperando a medias encontrar a mis padres esperándome en la puerta. No estaban. No había nadie. Solo la pila de correo habitual y el helecho junto a mi ventana que estaba perpetuamente al borde de la muerte. Volví al trabajo el lunes. Me sumergí en los casos con un enfoque renovado. Mis compañeros notaron el cambio, pero no comentaron nada, excepto Diana, que me pilló trabajando hasta tarde el viernes por la noche. ¿Todo bien, Rebeca?, preguntó, apoyada en el marco de la puerta de mi despacho. Llevas aquí hasta Tinto Stosh las 9 todas las noches de esta semana. Levanté la vista del ordenador, parpadeando para aliviar la tensión de mirar contratos durante horas, solo poniéndome al día con la fusión de Wilson. Diana no se lo tragó. Era mi amiga desde la facultad de Derecho. Había aguantado innumerables cenas en casa de mis padres. ¿Tiene algo que ver con que lleves toda la semana evitando las llamadas de tu hermana? Suspiré y me recliné en la silla. Tuve una pelea con mis padres, una gorda. Se sentó frente a mí, se quitó los tacones. Ya era hora, por Dios. Eso me arrancó una risa. ¿Qué? Rebeca, te he visto hacer malabares por esa gente durante 15 años. Nunca te has enfrentado a tu padre. Eso no es verdad, protesté débilmente, pero lo era. Incluso en la facultad, elegí derecho, mercantil en lugar de derecho medioambiental, que me encantaba, porque papá dijo que era más respetable, más lucrativo. ¿Y qué pasó?, preguntó Diana. Le conté todo, la comida del domingo, los comentarios sobre mi ascenso, los años de críticas acumulándose como sedimento hasta que no podía respirar bajo su peso. Bien por ti, dijo, cuando terminé. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta que había estado evitando. ¿Y ahora qué? Había vuelto a encender el móvil al cabo de un día, filtrando llamadas y mensajes. Catalina había dejado una docena de mensajes de voz, que iban desde la preocupación a la ira y a una comprensión llorosa. Mamá había enviado sus habituales mensajes cargados de culpa. Papá no se había puesto en contacto en absoluto. No, lo sé, admití. Una parte de mí quiere fingir que nunca pasó,
Volver a las comidas de los domingos y a los comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones de vida. La otra parte, quiere quemarlo todo y empezar de cero. Las palabras sonaron peligrosas una vez pronunciadas en voz alta. Diana sonrió. Esa parte me gusta. Llegó el fin de semana, y con él, una visita inesperada. Todavía estaba en pijama al mediodía cuando llamaron a la puerta. A través de la mirilla, vi a Jaime, mi hermano mayor, el rebelde de la familia que se había mudado a Seattle hacía 5 años y rara vez volvía al este. Abrí la puerta, genuinamente sorprendida. «¿Jaime? ¿Qué haces aquí?» Tenía el mismo aspecto, alto, con la mandíbula fuerte de papá y los ojos expresivos de mamá. Llevaba el pelo más largo que la última vez que lo vi, recogido en una pequeña coleta que habría hecho que a papá le diera un ataque. «Me llamó Catalina», dijo, entrando sin esperar invitación. «Dijo que finalmente mandaste al viejo, a paseo». Cerré la puerta detrás de él. No fue exactamente así. Jaime observó mi apartamento con el ligero aire de diversión que siempre tenía cuando se enfrentaba a cualquier prueba de mi vida estructurada, suficientemente parecido, por lo que describió. «Estoy impresionado, Rebe. No pensé que tuvieras las agallas». «Gracias por el voto de confianza», dije secamente, pero me alegraba de verle. Jaime siempre había sido el único que veía, a través de la fachada de nuestros padres. «¿Quieres café?» Me siguió a la cocina. «¿Y qué te hizo estallar?» Catalina fue bastante vaga con los detalles. Me entretuve con la cafetera. Nada específico. Simplemente, todo. Toda una vida sintiendo que nunca soy lo suficientemente buena. Jaime asintió. «Bienvenida al club. Para ti es diferente», argumenté. «A ti nunca te importó lo que pensaran». Se rió, pero sonó hueco. «¿Eso es lo que crees? ¿Que no me importa?» Algo en su tono me hizo levantar la vista. Había una vulnerabilidad en su expresión que rara vez había visto antes. «Me importa, Rebeca. Siempre me ha importado. Simplemente aprendí, muy pronto, que nunca iba a ser lo que papá quería. Así que dejé de intentarlo». Llevamos el café al salón. Nos sentamos uno frente al otro en mi sofá demasiado formal, elegido con la voz de mamá en mi cabeza, diciéndome que invirtiera en piezas de calidad. «¿Has hablado con ellos?», preguntó Jaime. «No». «¿Y tú?». Se encogió de hombros. «Llamé a mamá ayer. Está en modo mártir total. ¿En qué nos equivocamos? Todo ese rollo». Hice una mueca. «¿Y papá?». Al parecer está procesándolo. Jaime hizo comillas en el aire con los dedos, lo que significa que está esperando a que cedas y te disculpes. La vieja culpa se agitó en mi pecho. «Quizá debería». Dije cosas bastante duras. «Cosas ciertas», asentí a regañadientes. «Pues deja que se cueza en su salsa». Jaime dejó su taza. «Escucha, no he volado 3000 millas para convencerte de que hagas las paces. He venido, porque estoy orgulloso de ti». Sus palabras me pillaron por sorpresa. Jaime y yo nunca habíamos estado especialmente unidos. La diferencia de edad de 7 años y su temprana partida de la vida familiar se habían encargado de ello. ¿Por qué? Porque se necesitan agallas para liberarse. Porque he estado esperando a que te dieras cuenta de que tienes derecho a vivir tu propia vida, no la que ellos escribieron para ti. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir y parpadeé para reprimirlas. No sé cómo hacerlo, Jaime. He pasado tanto tiempo intentando ser perfecta. Perfecta según los Kununosen. ¿Estándares de quién? Se inclinó hacia adelante. Mira, eres una abogada de primera. Tienes este apartamento de lujo y ese puesto de socia que acabas de conseguir. Pero, ¿eres feliz, Rebeca? ¿Realmente feliz? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Era feliz? Tenía todos los adornos del éxito, la carrera, la casa, el respeto de mis colegas. Pero la alegría,
Parecía haberse perdido en algún punto del camino. No lo sé, admití finalmente. Creo que ya no sé lo que me hace feliz. Jaime sonrió, una sonrisa más suave que su habitual mueca sardónica. Pues por ahí se empieza. Se quedó el fin de semana, durmiendo en mi sofá, contándome historias sobre su vida en Seattle, donde dirigía un pequeño pero exitoso negocio de alquiler de barcos. Historias sobre su novia, May, que era profesora de infantil y pintaba en su tiempo libre. Sobre amigos que iban a barbacoas donde nadie hablaba de sus carreras o pedigríes familiares. Sonaba como un mundo diferente. El domingo por la noche, mientras se preparaba para irse en su vuelo nocturno, me entregó un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo». Dentro había una llave en una anilla simple. «De mi casa», explicó. «Por si alguna vez necesitas escapar, para aclarar tus ideas, sin expectativas, sin juicios». Apreté la llave con fuerza. «Gracias, Jaime». Después de que se fue, me senté en mi silencioso apartamento, con la llave todavía en la mano. En la mesa de centro, mi móvil se iluminó con un mensaje de Catalina. «Comida familiar el próximo domingo. Mamá pregunta. Si vendrás». Lo miré durante un largo rato antes de dejar el móvil sin responder. Por primera vez en mi vida, sinceramente no sabía la respuesta. La fusión de Wilson consumió mis días. Una bienvenida distracción del agujero con forma de familia en mi vida. Habían pasado 6 semanas desde la gran pelea y me había acostumbrado a una nueva rutina. Trabajo, cenas para llevar en mi escritorio, copas ocasionales con Diana, sin comidas familiares los domingos, sin llamadas diarias con mamá, sin Catalina, apareciendo sin avisar con pasteles y consejos bien intencionados. Los echaba de menos, lo cual me molestaba. Esperaba que la libertad se sintiera mejor que esto, menos como un dolor persistente detrás de las costillas. «Señorita Harrison», la voz de mi asistente me sacó de mis pensamientos. «Su cita de las 3 ya está aquí». Miré mi calendario extrañada. No recordaba haber programado una reunión. «¿Quién es Tessa?» «Una tal señora Leonor Walsh». Dijo que era algo personal. Me quedé helada. Leonor Walsh era la amiga más antigua de mi madre, prácticamente como una tía para mí mientras crecía. Se habían conocido en la universidad y habían permanecido inseparables a pesar del estilo de vida más bohemio de Leonor. Se había pasado la treintena viajando por el mundo como fotoperiodista, mientras mamá se casaba con papá y se instalaba en la vida doméstica de las afueras. «Hazla pasar», dije, alisándome el pelo nerviosamente. Leonor entró, elegante, como siempre con un vaporoso vestido azul y el pelo plateado cortado en un bob afilado. A sus 70 años, todavía tenía más energía que la mayoría de la gente de la mitad de su edad. «Rebeca, cariño». Me dio un beso al aire junto a la mejilla, su perfume familiar y reconfortante. «Tienes una pinta terrible». Me reí, a mi pesar. «Siempre tan encantadora, tía Leo». Se acomodó en la silla frente a mí, mirando mi despacho con ojos de aprobación. «Bonitas vistas. Muy de abogada de poder». «¿Qué haces aquí?», pregunté. «¿Te ha enviado mamá?». Leonor resopló. «Margarita no tiene ni idea de que estoy aquí. Está demasiado ocupada planeando el baby shower de Catalina para notar mi ausencia». La noticia me golpeó como un puñetazo. «Catalina está embarazada». Un destello de consternación cruzó el rostro de Leonor. «¡Oh, demonios! No te lo ha dicho». «No, no lo ha hecho». Catalina y yo habíamos intercambiado algunos mensajes forzados, pero nada sustancial. Había dejado de intentar mediar después de que le dejé claro que no estaba lista para hacer las paces. «Lo siento, Rebeca. Asumí que lo sabías». Tragué saliva con dificultad. «No pasa nada. No hemos estado muy en contacto». Forcé una sonrisa. «Entonces, si no te ha enviado mamá, ¿por qué estás aquí?». Leonor se inclinó hacia adelante. «Estoy aquí porque
He visto cómo se ha desarrollado esta dinámica familiar durante 35 años. Y francamente, estoy harta. Tu padre es un déspota controlador. Tu madre es su cómplice. Y vosotros, sus hijos, habéis pagado el precio. Su franqueza fue impactante. Leonor siempre había sido directa, pero nunca sobre mis padres, al menos no conmigo. Eso es un poco duro, dije automáticamente, con el viejo impulso de defenderlos activándose. ¿Lo es? A mi modo de ver, Eduardo ha pasado décadas microgestionándoos a todos bajo el pretexto de querer lo mejor. Jaime escapó físicamente. Catalina aprendió a apaciguar, y tú, querida, lo interiorizaste todo. Yo. Empecé y luego me detuve. ¿Qué podía decir? No estaba equivocada. Tu madre me llamó la semana pasada, destrozada porque te vas a perder el baby shower. Dijo que estabas siendo egoísta, apartando a la familia cuando Catalina necesita el apoyo de todos. La culpa se retorció en mi estómago. No sabía lo del bebé. Y ese es exactamente el problema. La voz de Leonor se suavizó. Esta familia no se comunica con honestidad, sino con manipulación y obligaciones. Es por eso que nunca tuve hijos. Ver a Margarita desaparecer, en la visión de Eduardo de la familia perfecta, fue suficiente para quitarme las ganas de ser madre para siempre. Nunca había oído a Leonor hablar así de mi madre. «Se quieren», dije débilmente. «Por supuesto que sí, a su manera. Pero el amor no debería exigir que te hagas más pequeña». Las palabras me tocaron la fibra sensible. No me había estado encogiendo toda mi vida para encajar en el estrecho espacio que mis padres aprobaban. «¿Qué quieres de mí, tía Leo? Quiero que vengas a cenar». Levantó una mano cuando empecé a protestar. «No con tus padres, conmigo, esta noche. Tengo trabajo. Puede esperar». Su tono no admitía réplica. «A las 7, en mi casa». Se levantó, ajustándose su llamativo collar. «Ah, ¿y Rebeca? Ponte algo cómodo. Esos trajes de poder son impresionantes, pero parece que te vendría bien una noche libre». Después de que se fue, me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, los contratos, un borrón de palabras. Catalina estaba embarazada. Mi hermana, que llevaba años intentándolo con su marido Marcos, por fin iba a tener un bebé. Y yo me lo había perdido por estar demasiado ocupada alimentando mis rencores. Egoísta. La acusación de mamá, transmitida a través de Leonor, dolía porque una parte de mí creía que era verdad. Salí temprano del trabajo, algo poco habitual que levantó las cejas de Tessa, y fui a casa a cambiarme. Como me indicaron, abandoné mi ropa de trabajo por unos vaqueros y un jersey suave. Se sentía extraño. Ir a una cena donde no tendría que estar en guardia, midiendo cada palabra. Leonor vivía en un almacén reconvertido en el South End, un espacio lleno de artefactos de sus viajes y fotografías que documentaban una vida bien vivida. Cuando llegué, me sorprendió encontrar que no era la única invitada. ¿Jaime? Mi hermano estaba tumbado en el sofá de Leonor, con una copa de vino en la mano. Sonrió. Sorpresa. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Fui convocado. Por el hada madrina. Señaló con la cabeza a Leonor, que salía de la cocina con una bandeja de aperitivos. Pensé que a todos nos vendría bien una cena familiar donde nadie sea juzgado por sus elecciones de vida, dijo, dejando la comida. ¿Vino? Durante la paella casera de Leonor, Jaime y yo nos pusimos al día como es debido. Me habló de sus planes para expandir su negocio de alquiler de barcos, de la reciente exposición de arte de May. Yo hablé de la fusión de Wilson, de la sugerencia de Diana de que podría considerar un cambio de especialidad. ¿Derecho medioambiental? Jaime enarcó una ceja. A papá le daría un infarto. Eso es lo que le dije a Diana, admití. Pero últimamente he estado pensando más en ello. Era lo que quería, antes de que papá te convenciera de que no era lo suficientemente prestigioso, terminó Jaime. Leonor,
que había estado escuchando en silencio, intervino. Vuestro padre tiene ideas muy específicas sobre el éxito. Siempre las ha tenido. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella suspiró, removiendo su vino. ¿Sabías que tu padre quería ser músico cuando lo conocí? Tocaba el piano de jazz y era bastante bueno, la verdad. Esto era nuevo para mí. ¿Papá? ¿Músico? Oh, sí. Pero su padre, vuestro abuelo, le convenció de que no era una carrera. De verdad, ¿te suena? Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Papá nos había hecho exactamente lo que le habían hecho a él. ¿Mamá sabe esto?, preguntó Jaime. Claro. Margarita fue quien le animó a seguir con ello, incluso después de casarse. Pero al final, Eduardo eligió el camino de menor resistencia. Facultad de Derecho, carrera corporativa, ser socio de un club de campo. El paquete completo. Intenté imaginar a mi padre rígido y exitoso como un joven con sus propios sueños, sueños que había abandonado. Era difícil de reconciliar con el hombre que conocía. ¿Es por eso que nunca tuviste hijos?, le preguntó Jaime a Leonor sin rodeos. ¿No querías fastidiarlos como papá nos fastidió a nosotros? Leonor se rió. No tuve hijos porque no los quería, así de simple. Pero ver cómo las ambiciones frustradas de Eduardo se manifestaron en su paternidad ciertamente confirmó que tomé la decisión correcta. ¿Y ahora qué?, pregunté, la pregunta dirigida a ambos y a ninguno. Catalina va a tener un bebé. ¿Se supone que debo fingir que no pasó nada? ¿Volver a las comidas de los domingos y a las críticas? No, dijo Leonor con firmeza. Se supone que debes averiguar qué quieres, en tus propios términos, y luego decidir qué tipo de relación con tu familia encaja en esa vida. Jaime asintió. No tiene por qué ser todo o nada, Rebe. Mírame a mí. Los veo 2 veces al año. Llamo en las fiestas. No es una relación cercana, pero es algo. ¿Y Catalina?, pregunté. Ella no hizo nada malo. Pues llámala, dijo Leonor simplemente. Dile que la felicitas. Sé una tía para ese bebé. Eso no tiene nada que ver con tus problemas con Eduardo. Más tarde, mientras Jaime y yo ayudábamos a recoger los platos, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. No porque mis problemas estuvieran resueltos, no lo estaban, sino porque por primera vez sentía que no los enfrentaba sola. Gracias por venir, le dije a Jaime mientras nos preparábamos para irnos. Y por, ya sabes, no ser un imbécil con todo esto. Se rió. El listón está bajo, pero lo acepto. Leonor nos abrazó a ambos en la puerta. Recordad, dijo, la familia es importante, pero no a expensas de uno mismo. Fuera, Jaime encendió un cigarrillo, otro hábito que papá desaprobaría. Así que derecho medioambiental, ¿eh? Sonreí. Quizás, aún no estoy tomando ninguna decisión, pero lo estás pensando. Eso es un comienzo. Exhaló una bocanada de humo en el aire frío de la noche. ¿Sabes lo que pienso? Rara vez. Él sonrió. Creo que vamos a estar bien, Rebe. Un tipo de bien diferente al que ellos querían para nosotros. Pero bien, al fin y al cabo. Mientras lo veía alejarse, saqué mi móvil y escribí un mensaje a Catalina. Me he enterado de la noticia. Enhorabuena, hermanita. Me encantaría verte pronto. 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Luego, ¿mañana? ¿Comemos? Te he echado de menos. Algo se relajó en mi pecho. Mañana, respondí. Era un comienzo. Catalina eligió una pequeña cafetería cerca de su oficina en el centro de Boston, del tipo que servía tostadas de aguacate con pan artesano y cobraba $8 por un café. Normalmente, haría algún comentario sobre los precios para modernos, pero hoy estaba demasiado nerviosa para que me importara. Llegué 15 minutos antes y cogí una mesa junto a la ventana,
observando a la gente pasar apresuradamente bajo el fresco aire de noviembre. Cuando Catalina entró, casi no la reconocí. Su habitual y elegante corte bob estaba creciendo, y llevaba un jersey holgado que no ocultaba del todo la pequeña curva de su vientre. 5 meses, calculé, sintiendo una nueva oleada de culpa por haberme perdido tanto. «Hola», dijo, dudando, torpemente antes de deslizarse en el asiento frente a mí. «Gracias por venir». «Claro», respondí, insegura del protocolo para reunirte con tu hermana después de un colapso familiar. «Estás guapísima». Ella sonrió, una mano moviéndose instintivamente hacia su vientre. «Dejé de vomitar la semana pasada, así que eso es una mejora». Me reí, y así parte de la tensión se disolvió. Pedimos infusión para ella, ese café carísimo para mí, y caímos en una conversación más fácil sobre sus síntomas de embarazo, su médico, el exceso de Marcos preparando la casa a prueba de bebés, aunque faltaban meses para el parto. Ayer instaló cierres de seguridad. «En los armarios», dijo poniendo los ojos en blanco con afecto. «El bebé ni siquiera se moverá hasta dentro de un año por lo menos. Más vale prevenir que curar, supongo». Ofrecí, luego dudé antes de añadir. «Siento no haberme enterado antes, Cata. Lo del bebé». Su expresión se suavizó. «Quería decírtelo. Es que no me parecía bien por mensaje, y dejaste bastante claro que necesitabas espacio. Lo necesitaba, y lo necesito». Tracé el borde de mi taza de café. «Pero no de ti. No es tan simple, Rebeca. Somos una familia. Cuando cortaste con mamá y papá, el resto de nosotros quedamos atrapados en el fuego cruzado. La culpa que había estado combatiendo resurgió. Lo sé, lo siento. Es que no podía más. Las críticas, las expectativas, la sensación constante de que estoy fracasando incluso cuando estoy teniendo éxito». Catalina asintió lentamente. «Lo entiendo, más de lo que crees». Eso me sorprendió. Catalina siempre había sido la hija predilecta, la que cumplía sin esfuerzo todos los requisitos que nuestros padres valoraban. La universidad en Yale, el matrimonio con Marcos, de una familia de Boston igualmente prestigiosa, una exitosa carrera como comisaria de exposiciones. Nunca parecía molesta por los altos estándares de nuestros padres. ¿De verdad? ¿Crees que eres la única que siente la presión?», negó con la cabeza. «¿Sabes lo que dijo mamá cuando le dije que estaba embarazada?», me preguntó. Si me tomaría un año entero de baja por maternidad, y cuando dije que probablemente solo 6 meses, me soltó un discurso de 20 minutos sobre cómo estaría dañando el desarrollo de mi hijo. Hice una mueca. Eso sonaba exactamente a mamá. Y papá inmediatamente empezó a hablar de fondos para la universidad y de cómo Marcos y yo deberíamos ser más agresivos con nuestras inversiones si queríamos permitirnos una educación adecuada. «Eso, es horrible», dije. «¿Por qué nunca dijiste nada?». Catalina se encogió de hombros. «¿De qué serviría? Son así. He aprendido a filtrarlo». «Pero ese es el problema», argumenté. «No deberíamos tener que filtrar a nuestros padres. No deberíamos tener que protegernos de las personas que se supone que deben apoyarnos incondicionalmente. Ninguna familia es perfecta, Rebeca. Hay una diferencia entre ser imperfecto y ser tóxico». Catalina se estremeció ante la palabra, y al instante me arrepentí. «Lo siento. No quería decir...». «Sí, querías». Su voz era tranquila pero firme. «Y tal vez tengas razón. Tal vez haya partes de nuestra dinámica familiar que no son sanas, pero siguen siendo nuestros padres y nos quieren, a su manera». Pensé en lo que Leonor había dicho sobre papá, renunciando a sus propios sueños, sobre los ciclos que se repiten. Sé que nos quieren. Simplemente no creo que su amor deba venir con tantas condiciones. Nos quedamos en silencio un momento, ambas, perdidas en nuestros pensamientos. Afuera, una joven madre pasó,
cogida de la mano de un niño pequeño con un abrigo azul abultado. Catalina los observó, su expresión suavizándose. «Tengo miedo, Rebe», admitió finalmente. «¿Y si acabo siendo como ellos? ¿Y si presiono? Tanto a este niño que acaba necesitando terapia antes de la guardería». La vulnerabilidad en su voz me hizo un nudo en la garganta. Catalina, siempre la serena, siempre la que tenía las respuestas, me pedía consuelo. «No lo harás», dije con firmeza. «El hecho de que te preocupes por ello significa que ya lo estás haciendo mejor». Cruzó la mesa y me apretó la mano. «Quiero que estés en la vida de este bebé. Quiero que mi hijo conozca a su tía Rebeca, la brillante abogada que defiende aquello en lo que cree». Las lágrimas asomaron a mis ojos. «Yo también quiero eso». «¿Y ahora qué? ¿Vendrás al baby shower?» «Mamá lo está planeando para el mes que viene». La idea de enfrentarme a nuestros padres, especialmente en un entorno público donde tendría que portarme bien, hizo que se me encogiera el estómago. No sé si estoy preparada para eso. La decepción de Catalina fue visible, pero asintió. «Lo entiendo. Pero piénsalo. ¿Por mí?» Prometí que lo haría. Mientras nos preparábamos para irnos, Catalina mencionó casualmente: «Papá ha estado preguntando por ti». Mi pulso se aceleró. ¿Qué dijo? No mucho. Solo preguntó si había sabido de ti, si estabas bien. Dudó. Parece distinto últimamente, más callado. No supe qué pensar de eso. Papá, apagado, no encajaba con el hombre que conocía. «Mamá quiere comer contigo», añadió Catalina. «Solo tú y ella». La oferta me sorprendió. Mamá rara vez hacía algo sin papá, especialmente algo tan potencialmente conflictivo como reunirse con su hija distanciada. ¿Dijo por qué? No, pero creo que te echa de menos. Catalina sonrió con tristeza. Todos lo hacemos. Mientras nos abrazábamos para despedirnos en la acera, sentí el pequeño bulto de su vientre presionar contra mí. Un recordatorio físico de cómo la vida avanzaba sin mí, de lo que podría perderme si me aferraba a mi ira con demasiada fuerza. «Pensaré en lo de la comida con mamá», prometí. «Y, Cata, me alegro mucho por ti y por Marcos. Vais a ser unos padres increíbles». La sonrisa que me dedicó valió toda la incomodidad de la última hora. «Llámame después de hablar con Diana sobre lo del derecho medioambiental. Jaime lo mencionó cuando llamó». Puse los ojos en blanco. Claro que lo hizo. Te está apoyando, ¿sabes? Ambas lo hacemos. Caminando, de vuelta a mi oficina, me sentí más ligera de alguna manera. No curada. No lista para reincorporarme completamente al redil familiar, pero abierta a la posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes, de que las relaciones pudieran evolucionar, de que los límites pudieran ser saludables, sin ser muros. Saqué mi móvil y antes de que pudiera pensarlo demasiado, le envié un mensaje a mi madre. Catalina mencionó lo de la comida. ¿Cuándo pensabas? Su respuesta llegó casi de inmediato. Cuando estés lista, cariño. 4. Simples palabras que dejaban la puerta abierta. La pelota en mi tejado. Un pequeño gesto que se sintió inesperadamente como un progreso. La comida con mi madre se programó para un miércoles, en un lugar neutral. Un restaurante en Cambridge al que nunca habíamos ido en familia. Lo elegí deliberadamente, queriendo evitar cualquier lugar cargado de recuerdos. Las 2 semanas entre fijar la fecha y la reunión real estuvieron llenas de ansiedad. Me sumergí en el trabajo, me quedé hasta tarde revisando casos, e incluso tuve una cita para tomar un café con un abogado fiscal que Diana llevaba meses intentando presentarme. Era bastante agradable, pero yo estaba demasiado distraída para darle una oportunidad justa. Mi mente volvía una y otra vez a la inminente comida, ensayando lo que diría, imaginando las respuestas de mamá, preparando contraargumentos. «Le, estás dando demasiadas vueltas»,
me dijo Diana cuando me encontró haciendo listas de pros y contras en mi escritorio. Es una comida, no una declaración judicial. Pero con mi madre, todo parecía una declaración judicial. Cada conversación, una danza cuidadosa de qué revelar, qué ocultar, qué ganaría su aprobación y qué desencadenaría ese sutil entrecerrar de ojos que señalaba decepción. Cuando llegó el día, me vestí con esmero con un jersey burdeos que mamá una vez me había elogiado, combinado con pantalones negros. Lo suficientemente profesional para sentirme segura, lo suficientemente informal para mostrar que no estaba tratando esto como una reunión de negocios. Llegué exactamente a la hora, sabiendo que mamá ya estaría allí. La impuntualidad era un pecado capital en la casa de los Harrison. Efectivamente, estaba sentada en una mesa de esquina, erguida en una blusa color crema y perlas, su cabello con mechas plateadas arreglado en su habitual bob perfecto. A los 63, Margarita Harrison seguía siendo una mujer llamativa, sus rasgos afilados y elegantes, su maquillaje impecable. Se levantó cuando me vio, su sonrisa vacilante. Rebeca. Se inclinó para un breve abrazo, su perfume familiar, Chanel NO5, inmutable desde mi infancia, envolviéndome momentáneamente. Hola, mamá. Me senté frente a ella, agradecida por el camarero que apareció de inmediato para tomar nota de nuestras bebidas. Mamá pidió agua con gas. Yo opté por una copa de vino blanco, ignorando su ligero ceño fruncido. Me alegro de verte, dijo una vez que el camarero se fue. Tienes buen aspecto. Gracias. Tú también. Caímos en un silencio incómodo, del tipo que nunca había existido entre nosotras. Mamá siempre había llenado cualquier momento de silencio con preguntas, comentarios, directrices suaves. Ahora, parecía indecisa, casi nerviosa. Catalina me dice que el bebé está bien. Ofrecí, aferrándome a un terreno seguro. La expresión de mamá se iluminó. Sí, han descubierto que es una niña. Sale de cuentas en marzo. Una niña. Vaya, sonreí genuinamente. La primera nieta. Qué emocionante. Mucho. Mamá jugueteó con su servilleta, algo que rara vez le había visto hacer. Rebeca, quiero pedirte perdón. Las palabras fueron tan inesperadas que casi me atraganto con el agua. En 35 años, podía contar con una mano las veces que había oído a mi madre disculparse por algo. ¿Por qué?, pregunté con cautela. Me miró directamente a los ojos. Por no ver lo infeliz que has sido. Por no defenderte cuando tu padre ha sido demasiado duro. Por hacerte sentir que tenías que ser perfecta para ser amada. Me quedé en un silencio atónito, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. No era la disculpa cuidadosamente redactada que esperaba, del tipo que culpaba a mi sensibilidad o a un malentendido. Era un reconocimiento real. He estado pensando mucho estas últimas semanas, continuó cuando no respondí, y hablando con Leonor. Así que Leonor había estado trabajando en ambos frentes. ¿Qué te dijo? Que te he fallado como madre. Su voz flaqueó ligeramente. Que he permitido que las ambiciones y los miedos de tu padre moldeen cómo os criamos a todos. ¿Los miedos de papá?, repetí confundida. Mamá suspiró. Eduardo es complicado. Su propio padre era increíblemente exigente. Nada era nunca suficiente. Creo que ha pasado toda su vida intentando demostrar algo, y luego proyectó eso en vosotros, sus hijos. Eso no excusa cómo nos ha tratado, dije, tratando de mantener la voz nivelada. ¿Cómo nos habéis tratado ambos? No lo excusa. Extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. No te pido perdón, Rebeca. Solo quiero que sepas que ahora lo veo, y lo siento. El camarero regresó con nuestras bebidas, y pedimos comida que sabía que ninguna de las dos probaría mucho. Cuando se fue de nuevo, tomé un largo sorbo de vino, ordenando mis pensamientos. ¿Y papá?,
¿También lo siente? La vacilación de mamá me lo dijo todo. Tu padre está lidiando con todo esto. No entiende por qué estás tan enfadada. Claro que no lo entiende. Sentí la ira familiar crecer, porque en su mente ha hecho todo bien. Nos empujó a sobresalir, nos proporcionó apoyo financiero, creó oportunidades. ¿Qué más podríamos querer? Amor sin condiciones, dijo mamá en voz baja. Sus palabras hicieron eco de mis propios pensamientos con tanta precisión que me quedé momentáneamente sin habla. Eso es lo que Leonor dijo que necesitabas, lo que todos necesitabais. Mamá giró su anillo de bodas, un tic nervioso que había olvidado que tenía. Y tiene razón. Hemos estado tan centrados en el éxito, en las apariencias, que olvidamos lo más importante. ¿Qué es? Que sois nuestros hijos, no extensiones de nosotros mismos, no segundas oportunidades para hacer las cosas bien. Sentí un nudo formarse en mi garganta y tomé otro sorbo de vino para deshacerlo. ¿Papá también se siente así? Ella sonrió con tristeza. Lo está intentando, a su manera. Eso no es suficiente, mamá. Lo sé. Enderezó los hombros, pareciéndose de repente más a la madre que reconocía. Por eso le he sugerido que vea a alguien, un terapeuta. Casi se me cae el vaso. ¿Papá? ¿En terapia? Ha ido ya 2 veces. La imagen de mi padre estoico, el de todo se soluciona con trabajo duro, sentado en la consulta de un terapeuta era casi imposible de concebir. ¿De quién fue la idea? Mía. Después de que te fueras esa noche, algo se rompió en él, Rebeca. Nunca lo había visto así. Pensé en lo que Catalina había dicho, sobre papá preguntando por mí, pareciendo más callado. ¿Está bien? Mamá asintió. Lo estará. Todos lo estaremos, espero, con tiempo y esfuerzo. Nuestra comida llegó, y ambas hicimos el amago de comer unos bocados antes de abandonar la farsa. Había demasiado que decir, demasiados años de sentimientos no expresados burbujeando en la superficie. He estado pensando en cambiarme a Derecho Medioambiental, dije bruscamente. Era lo que quería hacer originalmente, antes de que papá me disuadiera. En lugar de la desaprobación que medio esperaba, mamá sonrió. Serías maravillosa en eso. Siempre te importaron mucho esos temas, incluso de niña. ¿Recuerdas cómo nos hiciste reciclar a todos antes de que fuera común? El recuerdo me sacó una risa. Puse esos cubos etiquetados en el garaje y les di a todos una charla sobre los vertederos. Tenías 8 años, dijo mamá con cariño, tan apasionada, tan decidida a marcar la diferencia. Todavía quiero marcar la diferencia. Entonces deberías hacerlo. Su certeza me pilló por sorpresa. La vida es demasiado corta para vivir el sueño de otra persona. Hablamos más fácilmente después de eso, sobre el baby shower de Catalina, al que acepté provisionalmente asistir, sobre Jaime y sus barcos de alquiler, sobre los cambios en el barrio donde crecí. Ni una sola vez mamá preguntó sobre mi carga de trabajo o si estaba en camino de conseguir un despacho más grande. Ni una sola vez mencionó los logros recientes de ninguno de mis primos para comparar. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en años que no me dejó sintiéndome de alguna manera disminuida. Mientras nos preparábamos para irnos, mamá metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Esto es para ti. Ábrelo más tarde cuando estés sola. Curiosa lo guardé en mi bolso. Gracias por la comida y por escuchar. Gracias a ti por darme la oportunidad. Dudó y luego añadió. A tu padre le gustaría verte. Cuando estés lista. El familiar nudo de ansiedad se apretó en mi pecho. No sé cuándo será eso. No hay prisa, me aseguró. Ahora todo es en tus términos. Mientras nos despedíamos en la acera, mamá me abrazó de nuevo. Más tiempo esta vez, aferrándose como si temiera que pudiera desaparecer. Por primera vez que recordaba, sentí que me estaba viendo a mí.
no a la hija que deseaba que fuera, sino a la mujer en la que me había convertido. El paquete de mi madre permaneció sin abrir en mi mesa de centro durante 3 días. Había llegado a casa de nuestra comida sintiéndome emocionalmente agotada, pero extrañamente esperanzada, sin saber qué pensar de esta nueva versión de mamá que se disculpaba y me animaba a seguir mi propio camino. Una parte de mí era escéptica. ¿Podían realmente cambiar décadas de dinámicas familiares después de unas pocas semanas de separación? Otra parte deseaba desesperadamente creer. Cuando finalmente abrí el paquete el sábado por la mañana, una pequeña llave plateada cayó en mi palma, junto con una nota doblada en la elegante caligrafía de mamá. Rebeca, esta es la llave. Del estudio de tu padre. El lugar que siempre ha estado prohibido para todos menos para él. Creo que es hora de que veas lo que hay dentro. Con amor. Mamá. Me quedé mirando la llave, desconcertada. El estudio de papá era su santuario, una habitación a la que a ninguno de nosotros se nos había permitido entrar sin permiso explícito, que rara vez se concedía. De niños, habíamos especulado salvajemente sobre lo que guardaba allí. Documentos secretos del gobierno, mapas del 1900, tesoro, pruebas de una segunda familia. La realidad, hasta donde yo sabía, era mucho más mundana. Papeles legales, registros financieros, el ocasional vaso de whisky caro. ¿Por qué querría mamá que viera el interior? ¿Y por qué ahora? La pregunta me rondó todo el fin de semana. Mientras me ponía al día con el trabajo, salía a correr por el río Charles y cenaba con Diana y su marido. Para el domingo por la noche, la curiosidad me había vencido. Le envié un mensaje a Catalina. ¿Sabes por qué mamá me daría la llave del estudio de papá? Su respuesta llegó rápidamente. Ni idea. ¿Vas a ir a mirar? Dudé. Luego escribí. Creo que sí. ¿Quieres compañía? La oferta era tentadora, pero algo me decía que este era un viaje que necesitaba hacer sola. Gracias, pero estoy bien. Te diré lo que encuentre. Si es una bodega secreta, me apunto. El siguiente mensaje de Catalina me hizo sonreír. Algunas cosas nunca cambiaban. Su habilidad para aligerar el momento había sido una constante, desde la infancia. El lunes después del trabajo, conduje hasta la casa de mis padres en Brookline, calculando mi llegada para las 7:30, cuando sabía que papá estaría en su partido de squash semanal. El coche de mamá no estaba en la entrada, lo cual fue tanto un alivio como una decepción. Una parte de mí esperaba que ella estuviera allí para explicar, para guiarme a través de la revelación que guardara el estudio. Otra parte se alegraba de enfrentar esto sola. Usé mi vieja llave para entrar. Los familiares olores a abrillantador de muebles de limón y al popurrí de canela de mamá me envolvieron. La casa estaba en silencio, las luces atenuadas a su configuración nocturna. Caminé por el salón, pasé por el comedor donde había ocurrido nuestra confrontación familiar y por el pasillo hasta la pesada puerta de roble del estudio de papá. Por un momento, me quedé allí, llave en mano, sintiéndome como una intrusa. Luego, respirando hondo, abrí la puerta y entré. La habitación era exactamente como la recordaba de mis breves vistazos a lo largo de los años. Paneles de madera oscura, estanterías empotradas llenas de tomos de derecho y biografías de 1900 grandes hombres, el enorme escritorio que una vez pareció tan imponente. Para lo que no estaba preparada era para la pared detrás del escritorio, donde esperaba encontrar más estanterías, o quizás los títulos de derecho enmarcados de papá y sus admisiones al colegio de abogados. Había una galería de fotografías, pero no los retratos familiares formales que mamá prefería, o las fotos de papá estrechando la mano de políticos y jueces que adornaban su despacho en el bufete. Eran fotos de nosotros, sus hijos. Jaime graduándose de la universidad, su sonrisa amplia a pesar de la tensión que había marcado el día. Catalina, en su primer puesto como comisaria de museo, de pie con orgullo frente a una exposición que había organizado, y yo, docenas de fotos mías.
recibiendo premios académicos en el instituto, de pie frente a la Facultad de Derecho, que papá había considerado no lo suficientemente prestigiosa, jurando como abogada en el Colegio de Massachusetts. Lo más sorprendente fueron los recortes de periódico, pulcramente enmarcados, que documentaban un caso en el que trabajé hace 3 años. Un esfuerzo pro bono en defensa de un huerto comunitario frente a un desarrollo comercial. Habíamos ganado contra todo pronóstico, preservando un pequeño pero vital espacio verde en un barrio que lo necesitaba desesperadamente. Papá nunca lo había mencionado, y yo había asumido que lo había descartado como un desperdicio de horas facturables. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que no solo se había dado cuenta, sino que había conservado el momento, consagrado junto a nuestros otros logros. Me hundí en la silla de cuero de papá, tratando de procesar lo que estaba viendo. En su escritorio había un pequeño marco que nunca antes había notado, uno que solo sería visible para él mientras trabajaba. Contenía una fotografía desgastada en blanco y negro de un joven sentado al piano, su postura segura, su expresión perdida en la música. Con una sacudida reconocí el perfil de mi padre, aunque no podía tener más de 20 años. Al lado había un diario encuadernado en cuero, cerrado pero con un marcapáginas que sobresalía. Dudé, mi mano flotando sobre él. Leer el diario. Privado de alguien parecía ir demasiado lejos, incluso con el permiso implícito de mamá para explorar la habitación. Entonces noté mi nombre en el marcapáginas, no escrito, sino impreso en lo que parecía ser una entrada. Abrí cuidadosamente el diario por esa página y encontré un programa de un recital de piano en el Conservatorio de Boston, fechado hace 3 meses. Mi nombre estaba rodeado en la lista de donantes, que habían hecho posible la exhibición de estudiantes. Recordaba haber firmado ese cheque, una pequeña contribución a una organización artística que había solicitado donaciones a los bufetes de abogados locales. No le había dado mucha importancia, solo otra casilla que marcar en la columna de participación comunitaria. Ciertamente no esperaba que mi padre asistiera al recital, y mucho menos que guardara el programa en su diario privado. El resto del diario contenía lo que parecían ser las reflexiones de papá sobre la música, análisis de composiciones, notas de conciertos a los que había asistido, reflexiones sobre piezas que aparentemente todavía tocaba, aunque no le había oído tocar un piano en décadas. Un suave ruido detrás de mí me hizo saltar. Me giré y encontré a mi padre de pie en el umbral, todavía con su ropa de squash, el rostro enrojecido por el ejercicio o la emoción, no sabría decirlo. Mamá me dio la llave, dije rápidamente, sintiéndome como una niña pillada en 1960, una travesura. Lo siento, debería haber. No pasa nada. Su voz era tranquila, carente de su habitual tono autoritario. Margarita me dijo que te la había dado. Ninguno de los dos habló durante un largo momento. Señalé la pared de fotos. No sabía que guardabas todo esto. Papá cruzó hasta el pequeño carrito de bar en la esquina y se sirvió un vaso de agua, no el whisky que esperaba. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Rebeca. ¿Y de quién es la culpa? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. En lugar de erizarse, asintió. Mía, enteramente mía. Parecía diferente de alguna manera. La misma figura alta e imponente con su cabello gris acero y su postura perfecta, pero había una vulnerabilidad en su expresión que nunca antes había visto. ¿Por qué quería mamá que viera esto?, pregunté. Papá tomó asiento en una de las sillas de cuero para visitas, dejándome en su silla de escritorio, una inversión de la dinámica de poder con la que había crecido. Porque se lo pedí yo, porque no sabía de qué otra manera empezar. ¿Empezar qué? A arreglar lo que he roto. Me miró directamente, su mirada inquebrantable. He estado viendo a un terapeuta, Rebeca, algo que debería haber hecho hace 30 años, según la doctora Baxter. Pensé en lo que mamá me había contado, pero aún así me costaba creerlo, escuchándolo directamente de él. ¿Por qué ahora?
Porque te perdí. Su voz se quebró ligeramente. Porque te vi salir por esa puerta y me di cuenta de que te había alejado con las mismas expectativas rígidas que mi padre usaba para controlarme. Miré la foto de él al piano. Leonor. Me dijo que quería ser músico. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Ella lo recordaría. Leonor nunca me perdonó por haberlo dejado. ¿Por qué lo dejaste? Miedo. Mi padre me dejó muy claro que la música era un pasatiempo, no una carrera. Que seguir ese camino sería irresponsable, egoísta. Negó con la cabeza. Y le creí, porque no podía imaginar decepcionarle. Los paralelismos con mi propia vida me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Y en su lugar, ¿te aseguraste de que nosotros no te decepcionáramos a ti? Pensé que os estaba protegiendo de mis errores. Papá se pasó una mano por la cara, pareciendo de repente tener cada uno de sus 65 años. Pensé que el éxito y la seguridad os harían felices. Nunca consideré que esas eran las cosas que a mí me habían enseñado a valorar, no necesariamente lo que os realizaría a vosotros. Pensé en los casos de derecho medioambiental que había anhelado llevar, la carrera profesional que había abandonado para cumplir con su definición de éxito. Sabes que estoy pensando en cambiar de especialidad, asintió. Tu madre lo mencionó. Derecho medioambiental, ¿verdad? Me preparé para el sermón sobre la practicidad, sobre tirar por la borda años de construir una reputación en derecho corporativo. En cambio, dijo, serías excepcional en ello. Siempre has tenido una pasión por esos temas. Mi sorpresa debió de notarse en mi cara, porque añadió, sí que escucho, Rebeca, incluso cuando parece que no lo hago. Nunca has apoyado mis decisiones antes. Nunca antes había estado en terapia. La sonrisa irónica que acompañó esta declaración fue tan inesperada, tan diferente de mi padre serio, que no pude evitar reírme. ¿Está ayudando? Pregunté. Es incómodo, necesario. Miró la pared de fotos. Estoy aprendiendo que mi manera no es la única, que el control es solo otra palabra para el miedo. Hablamos durante más de 1 hora. Hablamos de verdad, quizás por primera vez en mi vida adulta. Sobre su propia crianza estricta, sobre las decisiones de las que se arrepentía, sobre su orgullo por sus 3 hijos, un orgullo que nunca había expresado completamente por miedo a que nos volviéramos complacientes. No me pidió que le perdonara. No intentó minimizar el daño que su paternidad había causado. Simplemente escuchó, reconoció y prometió hacerlo mejor. Mientras me preparaba para irme, me acompañó a la puerta, dudando antes de decir, he vuelto a tocar. El piano, solo para mí. Me gustaría oírte alguna vez, dije, y lo decía en serio. A mí también me gustaría. Se aclaró la garganta. ¿Y Rebeca? Decidas lo que decidas sobre tu carrera. Estoy de tu lado. Siempre lo he estado, incluso cuando he tenido una forma terrible de demostrarlo. Conduciendo a casa, sentí un optimismo cauto echar raíces, no una curación repentina y milagrosa de toda la disfunción de nuestra familia, sino el comienzo de algo nuevo. Una relación construida sobre la honestidad en lugar de las expectativas. Un padre que podría, finalmente, estar aprendiendo a verme como soy, no como desearía que fuera. El camino por delante no sería fácil. Habría contratiempos, viejos patrones reafirmándose, momentos de duda por ambas partes. Pero por primera vez en mi vida, sentí que al menos estábamos viajando en la misma dirección, hacia la comprensión, hacia la aceptación, hacia una familia definida por el amor en lugar de por los logros. Y eso, me di cuenta al entrar en mi garaje, era lo que había estado buscando todo el tiempo.